Dios me los bendiga a todos en esta hermosa tarde del día 15 de agosto del año 2017. Gloria a Dios que nos ha concedido un día más. Y en esta alegría, en este gozo que siempre tenemos en nuestro corazón, felicitamos a nuestra hermana María Macías, a nuestro hermano Esteban Larios y a la hermana Alicia Abarca. Los tres están de cumpleaños y esperemos que cada uno de ellos pueda tener un día maravilloso, un día lleno de bendiciones de Dios, donde puedan estar unidos con su familia, con todos aquellos que ellos aman y tener unos momentos especiales en este día, donde Dios se ha manifestado por un año más en sus vidas. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Sansón? Difícil no olvidarlo, ¿no? El hombre con tanta fuerza, dicen algunos por ahí. El hombre que destruyó aquel templo empujando las columnas. Bueno, una pequeña meditación aquí acerca de Sansón. Si quieren leerlo, todo eso está en el capítulo 16 del libro de Jueces. El capítulo 16 del libro de Jueces. Dice ahí específicamente lo que es el versículo 28. Jueces 16. Versículo 28 dice ahí: acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Bueno, ahora Sansón, él fue un juez de Israel en aquellos tiempos donde había una escasa comunión entre lo que es el pueblo de Israel y nuestro Dios Jehová. Antes de nacer, un ángel le anuncia a su madre era estéril. Pero le da esa promesa de Dios. Le dijo que iba a ser un nazareo y que iba a comenzar a librar a Israel. Imagínense. Mas, sin embargo, Sansón pues tuvo una vida desenfrenada. Sus caminos fueron alejados de Dios. Siempre estaba lleno de venganza. Andaba en fiestas paganas, sexo, dones malgastados, digamos, oportunidades despilfarradas. En realidad, de nazareo, Sansón solo tenía la cabellera larga. Lo demás, pues, no era una vida entregada a Dios. No estaba en santidad con Dios. Pero aún así, la fidelidad de Dios seguía, inalterable. La promesa siempre permanecía, a pesar de todos estos pecados que tenía Sansón. Ya los filisteos, que eran los enemigos eternos de Israel, ellos sintieron una aparente victoria cuando vencieron a Sansón. Pero Sansón se aferró a la promesa que Dios le había dado. Él clamó a Dios y, utilizando esa fuerza que Dios había puesto en él, pues ya comenzó a liberar a su pueblo. Pero aprendamos de esto, ¿no? Aprendamos de la historia de Sansón. Él es fiel, Dios es fiel. Dios es fiel, Él cumple sus promesas y nunca es tarde para clamarle. Pero nunca esperemos a que nos saquen los ojos para darnos cuenta de que Dios es fiel. ¿Sí? Es lo que le sucedió a Sansón. Filisteos le torturaron y luego le sacaron los ojos, pero no tenemos que llegar a situaciones extremas para nosotros saber que Dios siempre ha sido y será fiel con nosotros, ¿no? Aleluya, gloria a Dios por eso. Siempre tenemos que disfrutarnos. Cristo siempre es fiel. Cristo es el que transforma nuestras vidas. Amén. Entonces pensemos en eso, de no llegar como lo que le pasó a Sansón, que le sacaron los ojos para poderse darse cuenta. Tenemos muchas maneras de que Cristo se nos revela a cada uno de nosotros. Tenemos la congregación Más que Vencedores, tenemos nuestros hermanos en Cristo, tenemos lectura de la palabra de Dios en la Biblia, en la oración se nos revela, en el ayuno. Entonces, correcto, sigamos adelante, pueblo de Dios. Somos Ministerio Más que Vencedores, estamos en Stone Mountain, en la 4678 Central Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083, con nuestro pastor Amílcar Pineda. Este día, mis amados hermanos en Cristo, vamos a pasar por la radio Más que Vencedores la predicación del pastor Werny Retana. El pastor Werny es el que está a cargo de la misión allá en Mableton, Georgia. Esta fue la predicación de
el domingo, del domingo 13 de agosto del 2017, allá en Más que Vencedores Mableton. Inicialmente van a escuchar a lo que es a la hermana Blanquita. La hermana Blanquita es una gran alma de Dios, qué sierva. Ella siempre canta a capela y dedica sus cantos. Sinceramente, usted siente la sinceridad en ella al hacer ese canto. Luego de la hermana Blanquita van a escuchar al pastor Werny, una predicación titulada La Cruz de Cristo. La Cruz de Cristo. Acá lo dejamos. Dios me lo bendiga. Bendiga. Amén. Siempre en mi corazón hay gratitud y alabar a mi Dios, primeramente por la salvación de mi alma y porque Él me ha guardado hasta estos momentos. Yo le digo a mi Dios que yo quiero seguir adelante. Amén. Me dé fuerzas para seguir adelante. Aunque hay veces que me duelen mis rodillas, pero yo le digo a mi Dios, yo siempre quiero estar bien para ir a la iglesia. En agradecimiento con mi Dios voy a cantar esta alabanza. A ver si no me equivoco. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar y promete llevarme a vivir a donde siempre le pueda mirar. Para aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Y yo siendo nacida de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar. Fue la gloria de Cristo al venir la dará. A su pueblo le tiene que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ahí está, preparada para aquel que lucha hasta el fin. Pues mi Cristo como juez justo vendrá, a su pueblo le tiene que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Gloria a Dios. Esta alabanza puede alabar a mi Dios y que para Dios sea la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tienes palmas al Señor en esta hora? Dios el Señor merece la gloria y la honra. Aleluya, denle palmas a Dios en esta hora. Él es digno de suprema alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es nuestro Dios poderoso. Cierre sus ojos por unos segundos. Y piense usted en esta hora, ¿qué sería de nosotros si Jesús nunca hubiera pasado por esa cruz? ¿Qué esperanza hubiera para usted y para mí? La condición del hombre cuando Jesús no había venido a este mundo era de condenación eterna. Pero ahora, mediante la redención y la muerte de Jesucristo, tenemos esperanza de vida eterna mediante la sangre poderosa de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Dios Todopoderoso,
Que en esta hora, Padre amado, nuestro corazón, nuestra vida y nuestra alma, Señor, se ha llevado a lo profundo, Señor, de tu voluntad, Señor. Porque todo lo que hacemos aquí en la tierra, Señor, es lo que un día vamos a recibir allá en el cielo. Lo que se siembra, Dios mío, aquí en la tierra se cosechará cuando Cristo venga ante las nubes. Por lo tanto, Dios mío, nos alegramos y nos regocijamos por estar en tu casa, Señor. Porque un día como ahora te levantaste de los muertos y la tumba quedó vacía. Y todo principado, toda potestad y todo poder, Dios mío, que estaba en contra de nosotros fue anulado, Señor. Gloria a Dios. Para que ahora en tu nombre, Padre amado, vivamos con esperanza, con poder y gloria, Señor. Amén, amén. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Gloria a Dios. Si Él vive dentro de ti, siéntete libre. Porque Él ha roto las cadenas y nos ha hecho libres. Gracias, Padre. Amén. Te pedimos por la palabra en esta hora, Señor. Que sea una palabra, Señor, que se quede guardada en el corazón, pero sobre todo, Dios mío, que la vivamos día con día. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Tome su asiento. Salen los niños a su clase. Estamos contentos, siéntese contento. Amén. Estamos alegres porque estamos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Y en la casa de Dios pasan siempre muchas cosas. Suceden cosas. Según la Escritura, hermano, el milagro más grande que pasa en una persona, ¿verdad?, no es únicamente la sanidad, sino la salvación del alma. Amén. El hombre que salve su alma ha librado su vida de la condenación y todo lo que Dios no quiere que le pase a ningún ser humano. La esperanza del hombre, hermano, hoy en día está abierta todos los días. Cristo ha abierto su corazón, ha dejado la palabra, ha dejado la iglesia, ha dejado su Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos guíe y para que nos lleve a conocerle cada día. Hay un drama que se hace allá en Stone Mountain que se llama Obstáculos en el Camino, y es un drama hermoso porque ahí se muestra todo lo que Dios hace para que el hombre no llegue un día al lugar que Él no quiere que nadie llegue. Por lo tanto, alégrese. Los domingos son domingos de gozo, de alegría. Amén. Es día de habitar en la casa del Señor. Amén. De recordar la promesa de uno que dijo que no estábamos solos ni estábamos huérfanos, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios. Así es que estamos en el lugar, en el mejor lugar, porque aquí está Dios en medio de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Vaya conmigo a la palabra, a 1 de Corintios capítulo 1 y verso 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, y los versículos del 18 al 19, 2 versículos. Ahí donde dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Si ha llegado ahí, está en el lugar correcto. Y cuando lo tengan, para reverencia a la palabra del Señor, lo ponemos de pie y lo leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Puede tomar asiento. Hay cosas, hermano, que con la simple razón de faltar algo pierde todo el sentido y pierde toda la razón. Estaba leyendo un poco de una historia y me llamó mucho la atención, y contaba este hombre en este libro que en una ocasión
habían hecho un estadio bien grande, bien hermoso, preparado, como el que están haciendo aquí, ¿verdad? El Mercedes-Benz. Dicen que muy pronto lo van a abrir, o ya lo abrieron, no sé, pero dice que era un estadio pero muy hermoso, de fútbol americano. Y llegó el día de la dedicación de ese lugar. Y andaban todos los que organizaban ese evento a la carrera, como siempre pasa. Y se llenó el estadio el día de que iba a ser presentado, el estadio abierto, la gente bien emocionada porque habían llegado y miraban aquel lugar que había sido preparado, hermoso. Y estaban ya todos listos los jugadores. Pero cuando se dieron cuenta les faltaba algo sencillo, con mucho menos valor de lo que pudieron haber gastado en todo lo que invirtieron, pero increíblemente les faltaba el balón, no lo tenían. Y se comenzaron a preguntar y decían, ¿y el balón? Le preguntaban a los que habían organizado. Y no sé, tú no lo trajiste, yo tampoco. Y ya los jugadores estaban en la cancha y todos estaban listos esperando que arrancara el partido, pero faltaba una cosa sencilla. Y sin esa cosa sencilla, hermano, por más que se había hecho el evento, se había preparado el lugar, no había nada. Algo sencillo y sin razón, pero sin valor, con lo que queremos meditar en esta hora. Porque si Cristo no hubiera venido a este mundo, hermano, esto no se compara ni le llega, ¿verdad? No asimila nada a lo que queremos meditar en esta hora. Pero si Cristo no hubiera venido a este mundo, no hubiera razón ni valor por el cual nosotros estaríamos en este lugar. Amén. Cristo ha venido a ser el centro de nuestra vida y la esperanza para el ser humano. Gloria a Dios. Si Él no hubiera venido, ¿cuál sería la condición de la humanidad? ¿Cuál sería la esperanza? ¿A quién le cantaríamos? ¿A quién le invocaríamos? ¿A quién le diría usted sus preocupaciones? Lo que afecta a su alma, lo que le aflige, lo que le preocupa. ¿A quién le cantaran los hermanos de alabanza? ¿A quién levantaran nuestras manos? No existiría razón ni motivo. Pero cuando Cristo vino a este mundo, se abrió mucha, pero mucha esperanza para nosotros. Gloria a Dios. Ahora hablando en base al tema, a la palabra de la cruz. Hoy en día, hermano, la cruz aparece en muchos lugares. En las iglesias, en tatuajes, en medallas, en muchos lugares. Muchos lo cuelgan en los carros, muchos lo ponen como una protección, ¿verdad?, creyendo en esa parte. Pero quiero decirle que anteriormente, siglos antes, nadie se hubiera atrevido a tener una cruz cerca de su casa. Ningún ser humano hubiera tenido una cruz en su casa, ni cerca, ni mucho menos en algo que fuera de valor dentro ni fuera. Siglos antes, hermano, la cruz era algo que se despreciaba, que se miraba de lejos, que nadie quería tenerla cerca. Nadie hubiera querido ni siquiera tocarla con las manos, porque era algo tan despreciable, desechado. Era algo, hermano, que el hombre miraba con desprecio. Hoy nosotros la cruz, o muchos la toman, ¿verdad?, la ponen en las iglesias, ¿verdad?, aunque el simbolismo de todo eso no es únicamente la cruz, sino el que murió en la cruz. Pero hoy en día la cruz se ha vuelto como, en un sentido, algo que trae muchas veces protección, cobertura. Pero siglos antes, ¿quién hubiera querido tener una cruz? Nadie, porque los designios sobre lo que pasaban en la cruz, hermano, eran de desprecio. Era gente despreciada. Aquellos que pasaban por la cruz eran aquellos hombres malvados, sanguinarios, los que eran exhibidos, sacados de la sociedad, los que no los querían tener cerca por ningún motivo. Esos eran los que pasaban por la cruz. En ese tiempo, tener una cruz en la casa era como meter una silla eléctrica. Hoy en día nadie quiere tener cerca ese tipo de cosas en su casa. Sería algo ilógico, ¿verdad?, o fuera de lo natural, que usted un día dijera: voy a meter una silla eléctrica a mi casa para ver qué día me toca meterme ahí, ¿verdad?, o que me pasen por ahí. Yo creo que nadie desea eso, ni siquiera un familiar. Es algo que uno lo ve en las noticias y se ve con
a veces con lástima, o a veces se ve como con compasión, pero en base a la cruz, y en base a la historia, y en base a lo que la Biblia enseña, la cruz no representaba lo que ahora representa. En Deuteronomio capítulo 21, verso 22, verso 23 dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová Dios te dio por heredad. Uno de los versos principales que la Biblia habla de un madero. Aquellos hombres que se rebelaban en contra de una ciudad, aquellos que eran malvados, gente, ¿verdad?, que se convertía en sanguinarios, gente que hacía el daño, gente que buscaba el mal, gente que se consideraba que no era gente que era aprovechada para la sociedad. Esos eran los que agarraban y los que ponían en un madero, y no dejaban aún ni que su cuerpo pasara la noche, sino que lo sacaban de la ciudad y lo mandaban a lugares lejos, porque aún su cuerpo, cuando había sido pasado por el madero, se consideraba que aún contaminaba la nación que Dios había dado por heredad a su pueblo. Tome en cuenta ahora, para que usted se va haciendo una imaginación, por qué fue que a Jesús lo llevaron en aquel día a aquel lugar alto, al Gólgota, fuera de la ciudad, porque eran considerados de esta manera. Pero la cruz, hermano, únicamente era usada para gente de este tipo. La Biblia habla, hermano, de muchos que fueron crucificados. No solamente fue crucificado Jesucristo. Cuando Josué conquistó la tierra de Jericó, inmediatamente se dirigió a un lugar que se llamaba, o el rey se llamaba, era la ciudad de Jai, y ahí estaba un rey que era de los malvados, de los enemigos de los israelitas. Y en Josué capítulo 8, verso 29 dice que Josué, cuando agarraron a este rey, lo colgaron en un madero, y después de muerto le echaron piedras encima. Más adelante, Josué peleó en contra de los amorreos, 5 reyes que huyeron y se metieron a una cueva, y ahí los agarraron, los mataron y después los crucificaron. Aunque antes eran considerados un palo, tal vez una madera en posición derecha, pero la crucifixión había aparecido desde antes, algo que se había dado desde los tiempos principales. Los persias, gente que el lugar que ahora es la ciudad de Irán, en ese lugar practicaban y crucificaban a los malvados, eran expertos en esta condición. Y en el tiempo que llegó Jesucristo y que apareció en Israel, los romanos hacían esta clase, crucificaban a la gente, y eran expertos, eran sanguinarios, eran malvados, tenían compasión al que agarraban, lo azotaban. Los romanos eran expertos en este tipo de cosas. Aquellos hombres que se los llevaban, se los presentaban, ellos los ponían en aquel lugar, los azotaban, hacían de todo con ellos. Ahora tomen en cuenta de qué manera fue lo que le pasó a Jesucristo cuando llegó a aquel lugar. Aunque en el pueblo de Israel ellos siempre practicaban la religión, aquellos hombres del Sanedrín que los sentenciaron, pero fueron llevados a las leyes, porque en ese tiempo gobernaba Roma en aquella ciudad. Ellos se encargaron de llevar a nuestro Salvador a ese lugar. Aquel que no había hecho pecado se había convertido y había hecho que Dios lo cargara con el pecado suyo. Por eso la Biblia dice que todos aquellos hombres que pasaban por el madero eran gente que se consideraban malditas. Así lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y verso 13, que todos los crucificados eran malditos por Dios. Una palabra bastante fuerte, pero así lo dice la Escritura. Durante todo ese tiempo, antes de Jesús, la cruz no significaba absolutamente nada para la humanidad. La cruz únicamente era algo despreciado,
un símbolo de desprecio, de muerte, donde los que morían ahí era gente que había hecho tanto daño, maldad, ladrones, gente que se rebelaba en contra de las naciones, gente que hacía tanta maldad y eran merecedores de que fueran llevados a ese lugar en base a lo que practicaban antes. Pero ahí había llegado uno que era santo. Aquí dice en Filipenses capítulo 2 que había descendido del cielo, que se había despojado de todo y que había tomado la posición suya y la mía para ser llevado a ese lugar. Alabado su nombre, gloria a Dios. Isaías 53. Yo solo voy a leer. Dice la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá en cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad y hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso levantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será por su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento, justicia, mi siervo justo a muchos, y él llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le dará parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alabado a Dios. Gloria a Dios. La muerte de Jesucristo, hermano, tiene un significado grande y poderoso para nosotros, porque ha marcado un antes y un después. La cruz, la cual estaba llena, hermano, de desprecio en cuanto a los hombres que pasaban por ahí, eran aquellos hombres que eran pecadores, que hacían maldad. Y ahí en esa cruz, hermano, aunque usted muchas veces no lo crea ni yo lo crea, esa posición merecía el hombre. Y cuando hablamos del hombre estamos hablando de toda la humanidad, porque dice la Biblia que cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero aquel que vino, hermano, de los cielos, aquel que fue engendrado en un vientre, que nació y que creció, y que Dios le había dado un don de amor para usted y para mí, que había venido a rescatar al mundo de sus pecados, ahora se había puesto en la posición de aquellos que merecíamos el castigo para ser llevado a un lugar que él mismo no merecía. Gloria a su nombre. Aquel lugar había cambiado todo el destino y el rumbo y la dirección de toda la humanidad. Gloria a Dios. Y aquel lugar que había subido aquel hombre santo y sin pecado, y de aquella cruz que ahí era colgado el desprecio, había bajado el amor por cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. Aquellos hombres que eran llevados ahí y que eran colgados y que no se sabía nunca más y se merecía hablar de ellos, ahora estaba en boca de toda la humanidad. Amén. Porque había cambiado todo el rumbo y todo el destino de la humanidad. Gloria a Dios. Por tanto, la cruz tiene poder en el nombre del Señor. Amén. Y el apóstol Pablo dice que no es locura, es locura para los que se pierden, pero para vosotros
Gloria a Dios. Levante su mano. Para vosotros Nosotros. es poder de Dios. Es poder de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Para vosotros, dijo el apóstol Pablo, es poder del Señor. Pero algo que dice el apóstol Pablo en base a esta escritura es que Dios vino a desechar la sabiduría de los hombres. Y es algo cierto, hermano, que el hombre, mientras considere que su sabiduría es más grande que nuestro Dios, tiene un problema. Porque el hombre no es más sabio que nuestro Dios. Ni la inteligencia de Dios puede superar el entendimiento divino de aquel que todo lo sabe. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El principio de la sabiduría es aquellos que temen y que se guardan y que viven conforme a la voluntad del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta, hermano, que para muchos en aquellos tiempos, como dijo el apóstol Pablo, que para muchos esto era locura, aún para los gentiles, aún para aquellos hombres que vieron a Jesús, no significaba nada. Pero para vosotros, dijo el apóstol Pablo, lejos de estar de mí, dijo Pablo, gloriarme, dijo, sino en la cruz. Amén. Ahora la cruz, hermano, no es únicamente un símbolo nada más. Porque un símbolo, hermano, sin aquel que murió en ese lugar, no trae nada para nuestra vida. Tener la cruz, pero ni tener a Jesucristo, que es el que estuvo en la cruz, la vida no significa nada. ¿Cuántos hombres estuvieron cerca de la cruz allá cuando Jesús fue crucificado? Muchos estaban cerca de la cruz, pero estaban alejados de Jesucristo. Así es. Los soldados estaban cerca de la cruz y mientras Él estaba ahí en la cruz, jugaban con las vestiduras de Jesús. Y no sabían que ahí estaba el Salvador del mundo. Aleluya. Pero el desprecio de Jesús se manifestó en ese lugar. Tanto que aquel que no merecía estaba a la par de dos ladrones. El santo, el Mesías, el enviado del Señor, Amén. ahora estaba en una posición que él mismo no merecía, entre ladrones, entre aquellos hombres que eran repudiados por la sociedad, que se consideraba que ellos no merecían ni siquiera el respeto ni la honra del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Ahí estaba Jesucristo, con sus manos extendidas, clavado en un madero, en agonía, respirando, pero mirando al cielo y habiendo cumplido la promesa que el Padre le había dado. Jesús sabía que esto no era fácil. Él sabía, Jesús conocía la historia de todos los que eran crucificados. Él sabía que el paso de la cruz no iba a ser nada fácil. Por eso fue aquel día que Jesús supo que iba a ser entregado, fue llevado por Dios a aquel lugar, al Getsemaní, Gloria a su y había, dice la Biblia, angustia en su corazón. Y mientras él oraba, dice que eran gotas de sangre. De su sudor se convirtieron en gotas de sangre por la aflicción y la agonía que había en Jesucristo. Él sabía que el paso de la cruz era algo, hermano, tremendo. Era algo espantoso. Era algo que a cualquier hermano le quitaba el sueño. Era algo tan grande para la vida del hombre que la angustia y la aflicción de Jesús lo hizo que sudara gotas de sangre. Ahora nosotros, hermano, como hijos de Dios que somos y como pueblo que escuchamos la palabra, si aquel mismo fue llevado a una cruz y entregó su vida por usted y por mí, ¿cuál sería la condición entonces de la humanidad de un hombre que no estimó su vida, sino que la entregó?
para que el pueblo venga y reconozca a Jesucristo por lo que verdaderamente Él es. Amén. ¿Cuál sería la diferencia entre uno que fue condenado, uno que llevó una cruz pesada, que pasó por aquel lugar donde la gente lo acusaba, con aquellos que vienen por un camino y se acercan para ser salvos por medio de Él? ¿Cuál es el peso que al hombre le llega hoy en día de llamamiento para poder ser salvo mediante la redención de Jesucristo? Si aquel no estimó su vida para ser condenado, ¿por qué ahora el mundo su vida no la estima para presentarla delante de Dios para salvar su alma? ¿En cuál está el valor más grande? ¿Dónde está la corona de la vida? ¿Cuál es la recompensa de los justos? Muchas veces, hermano, se ignora el sacrificio de Jesucristo. Y muchas veces únicamente pensamos, porque la religión abarca todo. Pero Dios no es religión, Dios es amor, Dios es bondad. Aleluya. Él es misericordia. Dice la Biblia que todo lo que Él ha hecho lo ha hecho por amor a usted y a mí. Dios. Esto debe de despertar nuestro instinto espiritual y llegar a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Porque Él ha hecho todo por nosotros. Amén. Dijo el apóstol Pablo: el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, Gloria a Dios. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Colosenses dice que anulando la que estaba de decreto en contra suya, en contra mía, Él la llevó y la clavó en ese lugar. Amén. Tuvo que alguien subir y luego bajar para que usted un día tenga que subir también al cielo y estar con Él. Hoy en día la cruz ya no significa lo mismo de antes, pero en esos tiempos aún había gente que no creía en este mensaje. Por eso el Señor dice en la Escritura: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el ejecutador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder y sabiduría de Dios. Existe, hermano, algo en nosotros que debe de ser sacado de nuestro corazón. Hay mucha sabiduría en la humanidad, mucha ciencia, y sí lo hay, pero por la sabiduría de la humanidad nadie se va a acercar a los pies de Jesucristo. Los griegos, aun cuando Jesús había sido muerto, seguían buscando las señales. Y la señal ya había sido puesta, porque aquel había sido llevado a un madero. Y aún seguían ellos pidiendo señales, los griegos. Y hasta los gentiles buscaban sabiduría. Y ya la señal ya había sido puesta mediante Jesús en aquella cruz. Hoy en día las señales ya todas se están cumpliendo. La Biblia dice en Mateo 24 que habrá muchas señales de la venida de Jesucristo, que habrán guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, y aún la señal la seguimos esperando. Los griegos seguían esperando señales, y los judíos y los gentiles seguían buscando la sabiduría. Pero por la sabiduría dice la Biblia que nadie conoció a Dios. Únicamente por la palabra de la cruz. Gloria a Dios. Porque en la cruz estuvo el cambio de nosotros. Amén. Si Él nunca hubiera sido llevado a esa cruz, Él, o usted y yo, nunca tuvieron la esperanza que hoy tenemos. Por lo tanto, la cruz, en su significado para usted y para mí,
es poder del Señor. Amén. El apóstol Pablo dijo, cuando él había entendido esta parte de la Escritura, en los libros de Romanos capítulo 1, verso 16, que no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de Dios. Y aún el apóstol Pablo recibió una revelación de Dios. En el libro de los Corintios capítulo 11, donde se habla de la cena del Señor, donde él mismo le dijo que se hiciera siempre en memoria de él, de lo que él había hecho por usted y por mí. Ahora la cruz no se puede quedar en un símbolo nada más. Tiene que ser algo más grande en nosotros. Porque la cruz fue el medio que Dios usó para clavar el acta que estaba en contra suya y contra mía. Pero en Jesucristo se cumplió toda la promesa de parte del Señor. Porque levantando de los muertos, lo que Él hizo por usted y por mí fue aceptado por el Padre, para que la redención bajara y hubiera esperanza para nosotros. Porque cuando Él estaba en la cruz, aún el mismo diablo se burlaba de Jesucristo. Aún la gente decía, miren, a otro dice que salvó y Él mismo no se salva. Aún ahí le pusieron en señal de burla, Jesús, el rey de los judíos. Mientras Él estaba en la cruz, Él seguía haciendo la burla para el pueblo. Pero cuando Él descendió de la cruz y bajó a la tumba y se levantó de los muertos, entonces la victoria fue ganada. Y entonces Dios manifestó todo lo que está preparado para usted y para mí. Para que ahora nosotros le cantemos, alabemos a Dios y esperemos su regreso, porque muy pronto Jesús volverá. Por lo tanto, hermano, la cruz tiene un significado poderoso. Sí, amén. No es únicamente un símbolo, ni una religión. No es únicamente para ponerle en la cúspide de un templo, ni para cargarlo colgado en un carro. Porque puede que carguemos la cruz, pero no carguemos al que murió en la cruz. No es algo de religión, es algo de convicción. Es algo de creer en Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 y el verso 26 y el verso 27. Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice la Escritura que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque un solo sacrificio fue hecho en la cruz, y ya no habrá otro sacrificio. Antes se sacrificaban animales en el Antiguo Testamento y se hacían de tiempo en tiempo, pero vino Jesús y fue el sacrificio perfecto por los pecados, y ya no habrá jamás otro sacrificio. Sí, amén. Únicamente uno, el Cordero de Dios inmolado por los pecados, y ya no habrá otro sacrificio. Esa es la Escritura, que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Un sacrificio por los pecados y una puerta que se llama Jesús. Amén. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Gloria a Dios. Él dijo: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, únicamente Jesucristo hombre. Amén. Él dijo que no había otro que trajera salvación. Hechos capítulo 4, verso 12, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, un solo sacrificio
Y todo aquello que antes parecía y que nadie quería tener cercanía, ahora se ha acercado a cada uno de nosotros. Hay poder en la palabra de la cruz, porque ahí pasó el Salvador del mundo, Jesús, angustiado y afligido, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice la Biblia que no abrió su boca, y se la abrió fue para decirle al Señor que todo lo que Él había encomendado ya se había cumplido. Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez aquí en la tierra, que no pasará por la cruz, porque solamente es un sacrificio y ya no habrá otro. Amén. Un solo sacrificio y una sola esperanza, una sola venida de parte del Señor. Gloria a Dios. Cuando Él venga, ya nadie le echará manos a nuestro Señor. Gloria a Dios. Ya nadie le podrá escupir su rostro. Ya nadie podrá hacer nada en contra de Él, porque la Biblia dice que a Dios nadie le quitó la vida. Amén. Él la puso. Amén. Tiene poder para ponerla y para tomarla otra vez. Pero cuando Él regrese, ya no habrá otro sacrificio. Uno solo, perfecto y santo. Y su regreso únicamente será para llevarse a los que han creído en la muerte de la cruz y han creído en Cristo como Señor y Salvador. Amén. Cuando Él venga entre las nubes, cuando la trompeta suene, cuando Él venga con poder y gloria, eso será una sola vez. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto ha tocado nuestra vida ese sacrificio santo y perfecto de parte del Señor? Cuando miramos la película La Pasión de Cristo nos quebranta, pero aún no es todo lo que pasó con Jesús. Hicieron mucho más a Él. Jesús humillado, despreciado, para que nosotros ahora tengamos esperanza. Aquel que subió despreciado en una cruz para llamar a los afligidos, a los despreciados por el mundo, pero tomados con virtud y con poder de parte del Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, en su gran devoción de la palabra, él quería hacer que los griegos, que los judíos y los gentiles creyeran esta palabra de la cruz, pero seguían esperando las señales y ya no hubo señal. Dice la Biblia que la única señal que recibieron fue la de Jonás, ¿verdad? Ya no habrá otra señal, sino la señal que venga cuando Cristo aparezca entre las nubes. Amén. Amén. Así dice la Escritura, así dice la Biblia. Cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta Sí, de amén. Dios, Gloria a Dios. Él descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, dice la Biblia. Luego los que seremos quedados, seremos también arrebatados y nos iremos juntamente con Él. Ahí viviremos con Jesús por la eternidad, Gloria a Dios. por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Pero ignorando el sacrificio de la cruz, no hay esperanza para ninguna humanidad. Por lo tanto, Dios nos está llamando todos los días. Amén. Día con día nos hace un llamado por medio de la palabra, por medio del hermano, por medio del que visita, por medio de todos los lugares. Porque la Biblia dice que es promesa que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces aparecerá el Salvador. Amén. La pregunta es si estamos listos para irnos con Él. Hay una alabanza que dice: yo no me quedo, me voy con Él hacia la nueva Jerusalén. Y esa es la esperanza del cristiano, hermano. Motívese, porque el esfuerzo del cristiano tiene recompensa en los cielos. Gloria a Dios. El que persevera hasta el fin, dice la Biblia, ese será salvo. Amén. El que persevere hasta el fin, no te canses de buscar al Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Echa mano de la vida eterna, dijo el apóstol Pablo, porque muy pronto el que dijo que vendría no tardará. He ahí vengo pronto, dijo el Señor, y me galardón conmigo para darle a cada uno
según sea su obra. Cristo viene pronto, hermano. Amén. Denle fuerte. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y cierre sus ojos por unos segundos. Quisiera cantar una alabanza. El hermano Daniel que nos acompañe con una alabanza. Es una alabanza que siempre la cantamos porque siempre trae esa reflexión a nuestro corazón de aquel día que Él fue inmolado en un calvario, despreciado, desechado nuestro Señor. Cierra sus ojos. Y medita en su corazón. Y piensa en aquel día que Jesús fue llevado en ese lugar. Ese día que Jesús fue llevado a ese lugar. Dice la Biblia que Él juntó a sus discípulos, compartió la última cena, agarraron el vino y el pan, y Él dijo: comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Luego tomaron el vino, el cual representaba la sangre de Jesucristo, en la cual iba a ser derramada para hacer un nuevo pacto y una nueva esperanza para la humanidad. ¿Y saben por qué Dios hizo todo eso? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo Jesucristo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La muerte de Jesús significa salvación. Y si tú has llegado a este lugar y todavía no tienes a Cristo en tu corazón, haz tu mano bien alto, vamos a orar por ti en esta hora. Que te ha enviado de la palabra, que te ha enviado de la promesa, y que quieras reconciliar con tu Señor y Salvador. Haz tu mano bien en alto y oraremos por ti en esta hora. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera recibir a Cristo en su corazón? ¿Alguien quiera reconciliarse con Dios en esta hora? Él te ama y todo lo que hizo lo hizo por amor a ti. Dice la Biblia que por la sabiduría de los hombres nadie conoció a Dios. Porque la sabiduría de Dios es más grande y más poderosa que nosotros.
no tendría sentido. Pero ahora, Dios mío, tengo herencia en los cielos y esperanza de vida eterna. El infierno no será mi destino, Señor. Mis moradas están en los cielos, donde vive mi Salvador. Gracias, Padre amado, por la palabra, por tu iglesia, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícele grandemente y que nunca se aparte este libro de la vida en su corazón. Que de día y de noche mediten en él y hagan todo conforme a lo que está escrito, porque entonces sus caminos serán prosperados y todo les saldrá bien. Gracias, Padre amado, por mis hermanos del Ministerio de Alabanza, Señor, que en esta tarde nos acompañaron, Señor, y nos gozamos en la alabanza. Bendice cada vida, que cada día sus labios sean ungidos para alabar y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nunca se acabe la alabanza en el corazón. Todo esto lo hacemos y te lo decimos, Señor, reconociendo que eres digno de toda alabanza y todo reconocimiento. Gracias. A usted la gloria y a usted la honra por los siglos de
abrazo a su hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y estamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos aquí el